Buenas tardes a todos. Es un honor para mí poder estar hoy frente a todos ustedes, sobre todo para compartir un tema que es tan importante para nosotros en nuestro trabajo en LHH DBM Perú, pero también lo es para mí personalmente. Como bien dice Jimena, soy empresaria, tengo dos empresas muy exitosas, gracias a Dios, desde hace más de 20 años. Las fundé desde cero. Una tercera hace como 6 o 7, que también gracias a Dios le ha ido muy bien, está operando a full hace 4. Hice una hace años que operó bien una época y después ya no, y la cerré. Y ahora estoy en una quinta iniciativa, avanzando bien. Vamos a ver cómo me va con esa. Pero ¿por qué tan importante el tema para nosotros? Porque un alto porcentaje de nuestros datos ejecutivos y profesionales, personas que dejan sus trabajos y vienen a sus programas de outplacement por encargo de las empresas donde salieron, cuando llegan nos dicen, yo quiero emprender. Y cuando digo, me atrevería a decir informalmente, no sé, 7 de cada 10 dicen, quiero emprender. Para nosotros es muy importante apoyarlos en su proceso de tomar decisiones y asegurarnos que tomen las decisiones correctas para su futuro, porque emprender, como voy a contarles ahora brevemente, trae muchísimas satisfacciones, pero también muchos riesgos. Y algunas personas quieren emprender por las razones correctas, por independizarse, por aprovechar el mercado, porque tienen un espíritu extraordinario, porque de repente ven que el mercado de trabajo está muy ajustado. Otros también, lamentablemente, a veces fantasean un poco con lo que es emprender y no saben realmente lo que eso significa. Entonces, para nosotros es importante asegurarnos que aquellos que toman la decisión correcta por las razones correctas en el momento correcto para sus vidas son aquellos que a los que graduamos, así le decimos nosotros a los que terminan exitosamente sus programas como empresarios. Y como ven, de la data de los últimos 5 años, perdón, en promedio siempre estamos entre 27 y 28% de los ejecutivos y profesionales que se gradúan en una opción independiente, en un negocio propio que ellos fundaron de cero, compran un negocio, algunos como consultores, todas las formas y formatos. Y como ven, esa es una tendencia que se ha mantenido similar durante los días de la cuarentena y en adelante. O sea, digamos, la data nueva refleja esto que les estoy mencionando también. Por eso, si pasamos, Jimena, a la siguiente, por eso creo que es muy importante que antes de entrar de lleno al tema, hablemos un poco de pensar en nuestro potencial empresarial. Creo que si uno está considerando iniciar un negocio por su cuenta, es importante que tomemos mucha atención a algunos temas. Uno es, ¿cómo va a cambiar mi vida? Si yo he sido dependiente, si he trabajado para alguien, he trabajado mucho tiempo en algún lugar, o si soy joven también y recién quiero empezar, o si he estado en mi casa, depende con mis hijos y quiero poner un negocio, hay que mirar cómo va a cambiarnos la vida. Hay que mirar también por qué fracasan los negocios para tratar de no caer en ninguno de esos errores que son tan comunes que hacen que un alto porcentaje de los negocios propios fracasen en poco tiempo, un alto porcentaje. Y luego vamos a mirar qué características se tienen que tener idealmente eh, como parte de un perfil de un empresario exitoso. No es que haya que tener todas, no es que estas son todas las que hay que tener, pero sí es importante tomarlas en cuenta. Entonces, ahora sí, pasamos a estas ideas de cómo va a cambiar mi vida. Miren, el empresario es alguien que trabaja, y creo que no es exagerado, 7 días a la semana, a veces 10, 12 horas al día. No es que tiene sus fines de semana relajados. Tiene una alta responsabilidad personal. Tiene que tomar todas las decisiones, no le puede echar la culpa a nadie de sus errores, no es que tiene un jefe al cual uno puede eh, echarle la culpa de sus desventuras. Cuando uno es empresario, toma todas las decisiones. Hay riesgo, hay riesgo de perder lo que uno invierte, de perder su tiempo, de perder la oportunidad de repente de encontrar una posición cuyo costo de oportunidad sea positivo. Hay riesgo de perder más dinero que el que invirtió. Hay personas que manejan mal esta parte financiera y pueden hasta perder su casa o plata de la familia que les prestaron o los amigos o qué sé yo. Como empresario no hay esta seguridad que a uno le puede dar el cheque mensual de cuando uno está empleado dependiente. No es que tienes gratificaciones, no es que tienes vacaciones pagadas, no es que tienes vacaciones muchas veces como empresario.
las vacaciones son un lujo casi inalcanzable. Hay un tema de reconocimiento también, porque cuando uno trabaja fuera o está en la universidad, como que hay cosas que son evidentes para sentir que vamos por el buen camino. Cuando uno es empresario, salvo el reconocimiento de tus clientes, es difícil recibirlo. Y eso se hace difícil sobre todo cuando hay personas que están acostumbradas a los estímulos, a los ascensos, a las promociones, los aumentos. Cuando uno trabaja solo, se tiene que motivar solo. Y digo solo porque al comienzo los negocios normalmente parte uno, o puede tener un socio, que ahora voy a hablar al final un cortito de eso. Pero el tema de la soledad del empresario es grave. Uno no es parte de un equipo de trabajo, no es parte de una comunidad, una empresa que no sé, fiestas patrias pronto, navidades, cuando es el momento, vas a matrimonios de tus colaboradores. No, al comienzo, mientras tienes un empleado que eres tú o poquitos, el tema de sociabilidad y comunidad es difícil. Yo conozco empresarios que se sienten muy solos al comienzo. No tienes demasiado apoyo administrativo, sobre todo en los ejecutivos. Este es un tema importante cuando vienen de empresas grandes que están acostumbrados a que muchas cosas se den como en automático o se den por dadas. No pasa así necesariamente. Y luego un tema de identidad, o sea, no tienes un apellido organizacional importante que te acompaña, es el tuyo, el de tu empresa que tienes que hacer conocer. Y en los temas de estilo de vida hay que tomar en cuenta que cambia muchísimo, no solo por los fines de semana y las vacaciones, sino porque eso pasa a ser nuestra prioridad número uno totalmente. ¿Por qué fracasan los negocios? ¿Qué vemos? Que es común, que dicen los estudios, personas que no planearon lo suficiente, que se mandaron, que se lanzaron de cabeza a ser empresarios y no hicieron bien su plan de negocio, su modelo de negocio, que es una de las cosas que varias cosas que vamos a ver ahora. Eh, es como tratar de hacer una casa sin haber hecho antes un plano. Luego no vas a saber dónde poner las vigas, las columnas, cuánto material de cemento o fierro necesitas. Realmente hay que planear bien. Un alto porcentaje de los negocios también fracasan por mala administración. La parte administrativa, la parte operativa, la parte de cómo, eh, cómo uno no se preparó lo suficiente. Obviamente no pretendemos nosotros en una hora enseñarles lo que las universidades en administración de empresas te enseñan en 5 años. Tengo que hacer esa salvedad por delante. Vamos a compartir con ustedes ideas, principios, cosas básicas, pero igual muy importante aprender y estudiar más de eso. Negocios fracasan también cuando no hay un mercado. La idea te suena maravilloso, uno se enamora de sus ideas. El mercado no responde, pues el negocio no funciona. También a veces fallan porque no hay suficiente capital. Típica que te comienza a ir bien, comienzas a necesitar más dinero para crecer, para producir, necesitas más gente y si no hay suficiente capital, la idea queda ahí. A veces porque hay demasiada competencia y uno no logra abrirse un espacio. También, aunque no lo crean, cuando uno es súper exitoso y tiene un crecimiento descontrolado, las cosas se complican. Empiezan las fallas en ejecución, fallas en delivery, fallas en entregas, o sea, cuando las cosas se le van a uno de las manos. Y también la ubicación es un problema bien común, dependiendo del tipo de negocio, obviamente, que sobre todo lo que es retail. No sé, si tu tienda está al fondo de la izquierda, en la parte oscura donde nadie pasa, por poner un ejemplo, es mucho más complicado. Y bueno, ¿qué es, este perfil del cual hablábamos? Y es obvio, no es garantía de nada, pero es importante considerarlo. Uno, tener bien buena salud, porque otra vez como empresario se trabaja tantísimas horas. Yo me acuerdo de una época que yo trabajaba, no sé, 12, 14 horas todos los días, cuando estaba lanzando mi primera empresa, y era como agotador. Y yo sabía que no me podía dar el lujo de enfermarme, porque además tenía mil otras cosas que ocuparme. Un empresario es alguien que no es que esté acostumbrado a que lo manden, ni que lo dirijan, ni que le digan qué tiene que hacer. La necesidad básica de controlar, de dirigir, y no mandar por ser mandón, sino de estar a cargo de todas las variables. Por tanto, se requiere persona con confianza en uno mismo. Por supuesto, uno duda cada rato si está haciendo lo correcto, pero básicamente una personalidad eh, capaz de confiar en su instinto, en sus decisiones, en su lectura del mercado. Una interminable sensación de urgencia es bien importante, porque no es que, ok, ya es viernes de la tarde, ya qué importa, eso lo hago el lunes. No, no. Cuando tienes tu negocio, son sábados y domingos, como dije al comienzo, es siempre urgente, es siempre importante. A veces a mí la gente en mi equipo me dice, pero
¿Cuál es la urgencia? Bueno, esa, es esa sensación de que las cosas tienen que pasar ya, ahora. Una cosa importante también es esta percepción global. eh, Tratar de entender todo el mercado, una visión panorámica del entorno. Yo siempre digo, es como que uno tenga un radar, que tienes que estar dando la vuelta por permanentemente lo que pasa en el mercado, en la competencia, con los clientes, con los trabajadores, con las autoridades, con las regulaciones. O sea, uno está permanentemente mirando todas las tecnologías que aparecen, los factores disruptivos. O sea, es como uno está mirando todo. Ojo, y no estoy pretendiendo decir que yo soy lo máximo empresario, ni mucho menos. Como digo, he tenido empresas que tampoco me han ido bien y las he tenido que cerrar, y lo he sufrido y me ha dolido en el alma. Pero así es. Eh, Otra cosa que dicen nuestros estudios del LHH a nivel mundial, necesitan personas muy realistas, personas que acepten las malas noticias, que no pretendan de cambiar lo que no puedes cambiar como la tendencia del mercado, sino ser flexible, adaptarse, acoplarse a lo que viene. Se necesitan personas inteligentes para solucionar problemas, para estar evaluando permanentemente sus operaciones y cómo avanza. Un poco de necesidad de estatus, porque al comienzo, cuando uno es empresario y nadie entiende lo que haces o nadie te compra o presta, todavía empujando tu coche que nadie entiende, es bien diferente. Además, de repente uno tiene pocos recursos, eh, pocas cosas de lo que está acostumbrado si uno viene a ser ejecutivo o empleado dependiente. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Y ya, obviamente, estabilidad emocional bastante, porque es como una montaña rusa, te va bien, te va mal, te va bien, te va mal, no puedes, no puedes, ¿no? Y claro, muchas buenas relaciones interpersonales para tener buenas relaciones con van a ser tus clientes, con los que te prestan la plata, con tus colaboradores, o sea, disfrutar estar con gente, disfrutar, trabajar con gente, conocer con gente, muy importante. Y luego eh, estar atraído no por los riesgos, sino por los desafíos. Ese reto de yo puedo, yo voy a tratar, yo lo voy a hacer. Son muchas cosas. Creo que he hablado un poco rápido, pero como que tengo poco rato y quería llegar a donde ustedes. Así que ahora los voy a dejar con nuestros tres expertos, con Mariela Soto, que es consultora asociada de LHH DBM Perú y es directora de la Asociación de Emprendedores. Mariela ha tenido también varias empresas. Los voy a dejar también luego con Edgar Espinosa, que es consultor nuestro y es nuestro gerente de operaciones, y con eh, Ana María Pajuelo. Ana María es consultora asociada nuestra también. Tiene un emprendimiento, tiene una empresa y le va súper bien y es muy exitosa y está súper contenta. Así que aprovechen, disfruten, aprendan y como dijo Jimena, ojalá todo esto les resulte valioso. Edgar, todo tuyo. Gracias, Inés. Buenas tardes con todos. Un gusto poder volver a estar con ustedes. Efectivamente, vamos a conversar en relación a lo que son las ideas de negocio. Aquí, en primer lugar, vamos a partir de este punto como inicio. ¿De dónde van a aflorar estas ideas? Pues de los diferentes insights y de un proceso de exploración que lo podemos desarrollar nada más mirando a nuestro alrededor. Si tenemos una costumbre por ver probablemente lo que está en nuestros únicos 5 metros inmediatos, y si tuviéramos una mejor visión o más amplia, podríamos encontrar una generación de ideas bastante rica. Entonces, un proceso como una lluvia de ideas, más conocida como el brainstorming, nos permitiría el que se generaran una serie de ideas que a la larga podrían ser consideradas y evaluadas, y varias de ellas con mucha factibilidad. Pero no solamente la generación de ideas forma parte del proceso creativo. También nos va a interesar que estas ideas se evalúen, se validen y permitan definir una idea, un concepto de producto o un concepto de negocio. Cuando a veces tenemos este espíritu de emprender y nuestra definición de negocio es, por ejemplo, un jardín infantil, resulta ser una idea muy general. Necesitamos poderlo aterrizar y concretar de una manera mucho más atractiva. Por ejemplo, pensar en un gimnasio vuelve a ser una idea general. Por eso la idea y concepto de negocio o de producto resulta ser importante. ¿Qué vamos a ver ahora como puntos que nos permiten garantizar el éxito de un negocio? En primer lugar, el conocer bien a tus clientes y eventuales proveedores. No solamente porque de ellos pueden partir ideas interesantes, sino también porque son sobre quienes se va a sostener el negocio.
Entonces, cuando hablamos de estadísticas de negocios que han fracasado en el tiempo, en varios de ellas la causa nos remite a situaciones en las que el emprendedor desconocía el perfil del cliente o el emprendedor desconocía las necesidades de ese proveedor. Igual ocurre con entender a la competencia. Normalmente la palabra competencia nos genera un poquito de rechazo y nos prestamos a como entre menos sepa de la competencia mejor, cuando la competencia es más bien un frente que nos permite aprender mucho. Lo que haga o deje de hacer la competencia puede ser una referencia para seguir actuando en el mercado. Cuando la competencia deja de invertir en algo, puede ser una señal de por qué no deberíamos continuar por ese camino. Créanme, realmente resulta ser bastante importante para nosotros como emprendimiento el poder tener por referentes a la competencia y entiéndase también a sustitutos. El potencial de la idea de negocio también resulta ser importante. A veces nuestra visión del negocio puede estar solamente basada en una versión básica. Sería bueno, recomendamos que también se pueda ver una posible evolución de ese negocio a futuro para poder entender hacia dónde se proyecta. Y por último, relacionado con este último punto, las tendencias del mercado, que hoy en este entorno virtual, en este entorno de cuarentena, pues de alguna manera nos lleva a considerar nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Todas esas posibilidades y escenarios tienen que estar basados en un análisis de oportunidades, los cuales, entiendo más adelante, lo van a poder ver. Y también, ¿qué va a garantizar el éxito de un negocio? Pues puntos muy importantes. En primer lugar, la competitividad e innovación, unidos a una propuesta de valor poderosa. Hay algunas personas que, por ejemplo, emprenden un restaurante y cuando se les hace una pregunta básica como ¿cuál es tu propuesta de valor? Mencionan probablemente la variedad de platos o mencionan probablemente el área del negocio o mencionan probablemente el horario de atención. Algunos aspectos como esos que pueden ser de valor son algunos más fácil de copiarse o de imitar y por ende de superar. Una propuesta de valor poderosa estará basada en aquellos elementos que son difícilmente copiables y que generalmente en quienes emprenden con éxito un negocio coinciden en que suele ser esa propuesta de valor basada en el personal, en el recurso humano que tiene y respalda ese negocio. Obviamente la planificación financiera también va a ser un elemento importante. El hecho de manejarse en presupuestos, el hecho de manejarse en flujos, el hecho de manejarse en diferentes elementos de una típica gestión de tipo financiera. Y por supuesto, lo que hemos escuchado en varias oportunidades, el contar con el acompañamiento, la asesoría y las buenas recomendaciones de un contador, un abogado, que permitan que el negocio fluya dentro de los márgenes que todo negocio debe moverse. Todas estas plasmadas en un plan de negocios. Ahora bien, ¿dónde podemos explorar ideas? A veces, conversando con personas, este suele ser una limitación bastante frecuente, porque el emprendedor se queda pensando qué puedo hacer y qué puedo hacer. Suelen surgir algunos mensajes como, bueno, esto no puedo, esto tampoco puedo, bueno, no tengo esta preparación. Más bien pareciera que afloraran el por qué no puedo hacer algunas cosas, cuando tenemos una serie de oportunidades que sí nos permiten generar ideas. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos algunas técnicas que nos permiten generar ideas de negocio. Por ejemplo, una pregunta tan elemental. De lo que hoy se tiene en el mercado, ¿cuál es su siguiente versión? ¿Qué sigue? Probablemente esta es la pregunta que se hicieron varios innovadores a nivel mundial que implementaron negocios de logística, negocios de distribución o innovaron con productos y con servicios que no se conocían. También una técnica para generar ideas es que pienses en algo que actualmente no te satisface, te incomoda, de alguna manera no te complace. Piensa en algo que te molesta y cómo eventualmente podrías hacerlo algo mejor, algo más eficiente. Otra de las técnicas es el de buscar nuevos nichos. No solamente pensar de manera tan general como mencionaba hace un momento, por ejemplo, dar clases de inglés. Hoy puedes pensar en dar capacitaciones del idioma inglés enfocado en abogados, enfocado en el sector salud, enfocado en probablemente un personal training, para que tengan unos matices específicos y puedas atender y posicionarte en nichos también específicos.
También puedes encontrar una línea de productos que no tenga innovaciones. Así es como también se ha ido llenando el mercado de diferentes presentaciones de producto y de servicios que antes no existían. Unas últimas opciones puede ser que pienses en una versión barata de algo que ya existe. De alguna manera estarías llegando a otros mercados con una capacidad adquisitiva, entiendo que diferente, probablemente con un valor agregado también distinto, pero es una muy buena estrategia también cuando eres líder en costos pensar en una versión barata de algo que ya existe. Y por último, habla con eventuales clientes y no te preocupes tanto cuando decimos eventuales clientes. Piensa a tu alrededor. Por ejemplo, en la familia está compuesto por mamá, papá. En sus diferentes roles puedes tener algunas ideas. Esa persona que está a cargo de la casa, esa persona que está a cargo de determinado aspecto, esa amistad que tú tienes, como ahora vamos a poder ver. Entonces, aparte de donde tenemos diferentes técnicas, vamos a poder especificar algunas de ellas. Por ejemplo, las conversaciones con las amistades. Esto es muy rico y te permite tener una mirada mucho más amplia. Así no solamente ves tu realidad, ves las realidades de otros. Dentro de tus amistades puedes tener a aquella persona, por ejemplo, una dama que esté embarazada y te puede contar algunos aspectos que le gustaría poder tener a disposición. Puedes tener dentro de tus amistades a alguien que se dedica a la docencia y podrías también tener una fuente de ideas de algo que es un poco ajeno a ti, porque no es tu práctica habitual. La conversación con amistades también enriquece y multiplica las opciones. Otra fuente de grandes ideas son tus habilidades personales. Aquí, por ejemplo, ¿quién no conoce aquellos casos de personas que tienen un talento para el baile y han tenido eventual éxito, por ejemplo, implementando una academia de baile, al igual que de pintura? Personas que, por ejemplo, tienen un talento especial para los instrumentos musicales y terminan implementando negocios de esa manera. La habilidad personal también nos va a permitir tener ideas de negocio. ¿De dónde más pueden provenir estas ideas? Los intereses. Y hoy en día, la coyuntura del mercado, estamos viendo cómo están de manera exponencial presentándose negocios, por ejemplo, con la comercialización, confección, distribución de productos como, por ejemplo, mascarillas, como, por ejemplo, cubrebocas, como, por ejemplo, todo artículo de protección dada esta coyuntura. Otra frente también puede ser la que va referida no solamente a intereses, sino también a lo que son nuestros hobbies, como podemos ver ahora. También vamos a conocer a aquellas personas que teniendo no solo un talento, sino también un gusto, una inclinación por alguna actividad específica, le permite poder tener una posibilidad de negocio. Así es como se conocen personas que implementan, por ejemplo, su estudio fotográfico o que, por ejemplo, implementan una academia de repostería o algún tipo de servicio. Ahora, podemos, aparte de los hobbies, también considerar que el hecho de que algunos de nosotros tenemos posibilidades de haber realizado algunos viajes, también vamos a poder tener ideas en cuanto a negocios. El hecho de haber visitado otros países, otras ciudades, otras realidades, nos llevan también a poder identificar qué cosas se puede replicar en nuestro medio. Cuando hablamos de viajes, estamos pensando probablemente en el extranjero, pero también se puede pensar muy bien en un escenario local. Un viaje a provincia, un viaje a diferentes regiones, también puede ser un potencial negocio en nuestra capital. Otra de aquellas va a ser basada en lo que es tu trabajo anterior. Esta es una de las fuentes que normalmente no se visualiza o se identifica y menos se aprovecha. Por ejemplo, el pensar cuando estabas con el trabajo dependiente, qué tipo de proveedores no cumplía con ese empleador anterior y probablemente pudieras mejorar esa oferta de valor del proveedor. O también lo puedes ver por el lado del cliente que se atendía con tu anterior empleador y pudieras de alguna manera dar algún servicio complementario o producto complementario, dado de que tienes un capital muy rico, la necesidad de un cliente que ya conoces. A su vez, como fuentes de grandes ideas puedes tener la creatividad. Y aquí la lámina me ayuda mucho. Últimamente en el mundo convivimos mucho con el empleo de aplicaciones en tu móvil, en tu celular, y muchas de ellas han sido generadas de una manera creativa. Por ejemplo, un Waze. A alguien se le tiene que haber ocurrido el potencial uso y el potencial importancia que podía tener una aplicación como esta en tanto usuario que hay alrededor. Y para ya ir terminando
En otras fuentes de grandes ideas tenemos cuando existe un negocio y este busca expandirse. Sé que lo entendemos como una franquicia. También se puede entender como la representación de una marca. Normalmente cuando hablamos de franquicia, estamos pensando o rápidamente lo identificamos con algún restaurante. Franquicias hay una multiplicación de opciones. Por ejemplo, existen franquicias para lo que es el cuidado, el mantenimiento de plantas industriales. También existen franquicias, por ejemplo, para la implementación de institutos de capacitación en idiomas. Existen también franquicias en relación a consultorías muy puntuales en el campo de los negocios. En fin, las franquicias también pueden ser muy diversas y son potenciales ideas. Y por último, tenemos aquel escenario basado en una experiencia frustrante. Si se nos han acabado las posibilidades en estos anteriores frentes que te he mencionado, otro que puedes considerar es el de la experiencia frustrante. Tú como cliente, ¿qué te hubiera gustado recibir? Tú como cliente, ¿qué te llenaría más? ¿Qué incrementaría esa satisfacción? ¿Qué problema tienes como cliente que no es solucionado por alguien actualmente? Probablemente puede ser que producto de la creatividad, la innovación, el empleo de determinados recursos, puedas darle solución a algo que no solo tú de alguna manera extrañas, sino también muchos como tú están en una situación similar. Una vez que hemos podido ver las diferentes fuentes, tenemos también diferentes opciones para emprender. No solamente esto puede estar basado en implementar un negocio desde cero, también podemos pensar en diferentes opciones. La primera es pensar en convertirte en consultor. Y sé que la palabra consultor un poquito nos escarapela, un poquito nos pone nerviosos. ¿Cómo va el tema de ser consultor? Tendrá que ser basado en aquel expertise que has podido acumular en tu desarrollo profesional y personal y que tú puedes poner al servicio de otros con una misma necesidad. El convertirte en consultor tiene también un aliento a largo plazo, mediano y largo plazo. Es algo que no necesariamente se hace de la noche a la mañana, pero si vas poniendo aquellos pasos iniciales, puedes irte constituyendo en un referente en determinado mercado. Considera, reflexiona qué parte de tu desarrollo profesional puede ser puesto en el mercado a manera de una oferta y a quiénes atiende y con qué tipo de necesidad. Otra opción para emprender, y lo mencioné hace un momento, es el que adquieras una franquicia. Así es como han llegado tantas marcas representativas globales al país. Hay muchas que aún están por llegar, que todavía no tienen presencia nacional. Y por favor, reconsidera también franquicias que pueden ser de marcas, de regiones y del interior del país que pueden llegar a la capital. Un tercer frente de opciones es el adquirir un negocio en marcha, más conocido como un, a veces, traspaso de negocio. Esto tiene sus beneficios y puede también tener sus riesgos. Como beneficios es que hay una cartera de clientes, como beneficios es que hay una trayectoria, hay un historial, no se parte de cero. Pero también a veces puede tener la otra cara. Y la otra cara puede ir por el lado de que hay algo que corregir, hay algo que afinar, hay algo que redireccionar en otro sentido. También puede tener un costo frente a un cliente, frente a un mercado, el adquirir un negocio que ya está operando por sí. Y una última opción será el comenzar un nuevo negocio. Aquí las opciones son, como las puedes ya identificar, el haber tenido una idea base y el empezar desde cero. Ventajas, pues vas a ir implementando el negocio y aprendiendo de él. No es que sea una desventaja, pero es parte del proceso el que dentro de ese aprendizaje hayan muchos elementos, y bien digo aprendizajes, que te permitan a ti ir afinando tu propuesta como negocio. Algunos tendrán un final agradable y serán contundentes y exitosos per se, pero otros más bien probablemente te hagan desestabilizar el negocio, probablemente pongan en riesgo una inversión, probablemente compliquen tu existencia en el mercado, pero será parte de ese aprendizaje, de esa curva de aprendizaje el que te permita poder sostenerte en el mercado. Visto esto, ¿cuándo una buena idea es un gran negocio? Pero con gran negocio. Pues vamos a tener lo siguiente. Será un gran negocio para ti cuando es algo que te llena, cuando es algo que se vuelve un sentido de vida,
y cuántas personas ofrecen al mercado productos y servicios que son parte de su realización personal. Siempre que el negocio tenga un impacto en tu realización como persona, será un gran negocio. Una siguiente opción es cuando lo que brindas, ese producto y ese servicio, atiende una necesidad de la sociedad. Eso más bien va referido al mercado. Y cuando más bien tiene un potencial financiero, va referido a una rentabilidad. Criterios de evaluación de las ideas, pues los hemos venido evaluando y mencionando de alguna forma, donde convergen las personas, las necesidades del mercado y el empleo de los recursos, vamos a tener la forma de poder calificar cada una de estas opciones para que permitas ver cuáles son más viables que otras. Un punto muy importante es no olvides considerar una seria diferenciación que te permita mantenerte vigente frente al mercado. Esa diferenciación, como lo he mencionado, no puede ser algo que sea fácilmente copiable y superable. Tendrá que ser algo que te distinga y te permita posicionarte en el mercado como referente. Por último, vamos a poder ver cuáles van a ser aquellas reflexiones que te permiten ver que te convertirá tu idea en una real oportunidad y potencial oportunidad de negocio. Entre más conocimiento tengas del mercado, bien. Entre ese conocimiento tenga match y de alguna manera se base en tu experiencia profesional, también va a ser un aliciente. Tus conocimientos técnicos en relación al servicio y al producto también te dan la tranquilidad de poder sostener ese negocio y hacerlo viable. La red de contactos va a ser muy importante para efectos de poder sembrar un mercado y poder aprovechar estos contactos de cara a proveedores, de cara a clientes. Obviamente tiene que ser una idea de negocio que te motive, te llene y fortalezca tu desarrollo personal, que brinde aquellos resultados que a ti te interesan obtener y que te permitan poderlo financiar. El aspecto financiero va a ser muy importante. Ahora doy paso a Ana María, que nos va a hablar de cómo se modela un negocio. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar acá presentes. Vamos a empezar a hablar sobre cómo modelar un negocio. ¿Bien? Y les hago esta pregunta. Me imagino que en la cara deben de tener un montón de información que Edgar nos ha brindado y tienen además la idea de decir, ¿y ahora cómo empiezo? Les encantaría tener una bolita de cristal para saber si ese negocio que van a emprender va a dar buenos resultados. Y si no es eso, también pueden tener la información toda mezclada y cómo empiezo con esta idea. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a modelar un negocio. La mejor manera de hacerlo es empezando por algo, empezando a plasmar, tangibilizar esta nueva idea. Y vamos a trabajarlo en base a una herramienta simple y sencilla. Pero primero les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes modelar un negocio? Modelar un negocio es hacer que una empresa crea, capture y ofrezca valor. Esa es la idea. Tenemos que empezar por algo. Y lo vamos a hacer como los niños lo hacen, cuando juegan. Vamos a empezar a ir creando las cosas, a ir prototipando. ¿Qué es prototipar? Es probar. Probar, ajustar, mejorarlo, cambiarlo de acuerdo a lo que necesita el mercado. Y vamos a trabajar con una herramienta que es conocida, algunos lo pueden conocer, que está creada en el 2010, es una herramienta de trabajo que se llama el modelo Canvas. Es una herramienta muy práctica que te sirve para analizar, para describir y para diseñar modelos de negocio. Aquí les muestro en pantalla los 9 bloques con los que integra este modelo Canva. Se los voy a mencionar. El primero es la segmentación, propuesta de valor, canales, relación con el consumidor. El 5 es flujo de utilidades, recursos claves, actividades claves, alianzas y estructura de costos. Vamos a hacer una repasada por cada una de ellas. Bien, vamos por la primera. La primera es la segmentación. ¿Y qué es la segmentación? La segmentación responde a la pregunta, ¿para quién va dirigido este producto o servicio que yo estoy imaginándome?
¿Cómo es mi mercado? Tengo que segmentar, tengo que identificar cuáles son las características de esta población. Cuanto más segmentados los tengas, es muchísimo mejor porque vas a identificar cuáles son las necesidades de cada uno. ¿Y qué cosa es lo que tienes que identificar? Por ejemplo, temas psicográficos, temas demográficos, temas de comportamiento, de valores, de actitudes. Y acá es importante identificar que a través de esta coyuntura el comportamiento del consumidor ha cambiado y ha cambiado bastante. ¿Qué cosa es lo que está esperando el consumidor? Evitar el efectivo, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a evitar un efectivo, tenemos que ir a digitalizar nuestro negocio en la mayoría de las cosas que vayamos a emprender. Entonces tenemos diferentes herramientas como pagos por QR, tarjetas de crédito, los contactless, que son estos chips que hay en algunas tarjetas. La gente quiere a veces entrega a domicilio, que sea seguro, que sea con higiene y que dé confianza. Porque ahora estamos además trabajando en modo colaborativo y necesitamos generar buenas relaciones de confianza. Y tenemos que identificar además si lo que yo voy a ofrecer, a quién va dirigido, si va a ser algo masivo para todos o voy a coger un nicho. ¿Qué cosa es un nicho? Un nicho es un segmento del mercado de personas que tienen las mismas características y que todavía no está resuelto estas necesidades, todavía no hay en el mercado una oferta para ellos. Les tiro la pelota con este nicho importante que ahora está surgiendo, que son los del adulto mayor. Estas personas también van a consumir y es un nicho muy interesante para que puedan investigar. Vamos por la segunda. La segunda es la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es similarmente, si yo voy a hacer una analogía cuando yo evalúo el mercado, es responder a la pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿Por qué me van a contratar? ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer que el resto le interese? Entonces, pensemos ahorita qué cosa de valor estoy ofreciendo a mi mercado. ¿Qué cosa es lo que me va a diferenciar? De repente voy a igual hacer un delivery de algo, pero, ok, ¿qué cosa es lo que le voy a poner adicionalmente a ese delivery que el resto no lo tiene? Y acá amarra tu propuesta de valor con temas intangibles. Por ejemplo, temas de postventa, temas de empaquetadura, temas de garantías, temas de devolución de producto o de servicio. Y responde a las 3 preguntas importantes. ¿Qué valor estás entregando? ¿Qué necesidades estamos cubriendo? ¿Y qué problemas vamos a resolver? Es súper importante que tengas estas 3 preguntas para que las puedas tener claras. Y en la propuesta de valor tenemos además cómo lo voy a plasmar esta propuesta de valor. Les voy a dar unos ejemplos. Y lo más importante es, miren a los grandes. Miren estas marcas que todo el mundo conoce, entren a sus páginas web, entren a sus cuentas de Instagram, entren cómo hacen su publicidad. Y normalmente esta propuesta de valor está amarrada a atributos. Entonces, tienes un logo que lo vas creando, tienes tu título, que es un eslogan que tiene que decir el beneficio que estás ofreciendo, y puede estar añadido algunas características, a quién ofreces esto y una imagen. Pero con hacer las 2 primeras, más que suficiente. Siempre vean quién lo está haciendo mejor para que ustedes tengan una idea. Vayamos por la tercera. La tercera básicamente es los canales. ¿El canal qué cosa es? Es cómo voy a llevar esta propuesta de valor a mi consumidor. ¿Lo voy a hacer de manera física o lo voy a hacer de forma virtual? Un dato importante que ustedes tienen que saber, que esta coyuntura ha hecho que aceleremos el tema de tecnología por lo menos 10 años y que tenemos además un crecimiento de más del 50% en muchos mercados y en muchos negocios y en algunos hasta 100%. Entonces, el tema de digitalizar tu negocio, yo creo que no es una opción que tienes que dejarlo para después. Tienes que ya empezar a digitalizarlo. Y es lo que se denomina toda la estrategia omnicanal. ¿Qué es omnicanal? Omnicanal es trabajar contenidos en los diferentes canales, en las diferentes redes, para llegar a tu consumidor y que su experiencia sea totalmente grata. ¿Sí? Ahora el consumidor quiere el B2C. El B2C, ¿qué cosa es? Directo al consumidor. Ya no existe intermediarios. Este tema de exponernos en todas las redes hace que tú realmente compres al que produce, al que da el servicio.
Entonces, es muy importante que tú evalúes que el negocio que vayas a implementar lo puedas poner a un tema digital. Vayamos por la segunda, la siguiente. La siguiente es relación con el consumidor. ¿Qué es relación con el consumidor? Es el corazoncito, es el vínculo que vas a generar con tu consumidor. ¿Cuál vas a elegir? ¿Va a ser un vínculo frío? ¿Va a ser un vínculo automatizado? ¿Va a ser algo más personalizado, dedicado? Tienes que ponerte a pensar qué estrategia quieres con el consumidor. Además, por ejemplo, tú quieres que tu consumidor se fidelice contigo, te dé más clientes porque te tiene que referir, o quieres incrementar tus ventas y que tu ticket promedio vaya incrementando poco a poco. Entonces, la relación que vas a tener con el consumidor está muy asociada a qué cosa es lo que quieres conseguir en cada uno de ellos. Entonces, es muy importante que esto sea el corazón de tu negocio, porque de eso depende mucho también tus ventas. Vayamos por la quinta. La quinta, ya antes de entrar a la quinta, les quiero recomendar que investiguen mucho. Y acá yo me quiero detener porque tenemos muchísimas herramientas dispuestas en el mercado, gratuitas, que ustedes pueden acceder. No dejen de investigar. Acá les estoy mostrando algunas. Y, por ejemplo, Cámara de Comercio de Lima, ASEP, que es la Asociación de Emprendedores Peruanos, el Ministerio de la Producción, COFIDE, Perú Emprende, son las más representativas. Hay muchísimas. Tenemos que investigar cómo es este ecosistema del emprendimiento. Tenemos que saber qué asociaciones me pueden ayudar. He puesto una foto de qué pasa cuando ustedes ingresan, por ejemplo, al Ministerio de la Producción. Tienen un portafolio buenísimo, buenísimo, de muchos cursos gratuitos para ver cómo ustedes pueden emprender, cómo hacer una pyme o una microempresa. Y si ya la tienes y todavía no has dado el paso a la digitalización, tú ingresas a www.kitdigital.pe y puedes acceder a todo un paquete que te ofrecen para que tú puedas evaluar este kit y puedas acceder a ellos con un poquísimo costo. Entonces, es importante que ustedes investiguen. Primero investiguen, comparen, evalúen, váyanse donde los buenos. Observen qué cosa hay en el mercado para que puedan llevar a su negocio a un tema digital. Importante saber que el 30% de la población que ahora es nueva en el mercado online son nuevos. O sea, nunca habían comprado online. Recién se están creando sus cuentas. Entonces, ahí también se las dejo a ustedes. Vean ese 30%, ¿quiénes son? Si son gente mayor, si son adolescentes, con algún respaldo económico, si es gente millennial, si es gente más mujeres o hombres, investiguen quiénes son ese 30% nuevo que está empezando a comprar online. Yo creo, mi olfato me dice, que deben ser los adultos mayores, porque nunca habían tenido esta necesidad. Pero como ahora no quieren un desplazamiento, pues la necesidad les hace poder aprender y poder consumir a través de la parte digital. Vayamos a la siguiente. La siguiente es el flujo de utilidades. Y ahora, después de que tú estás creando este producto y este servicio, la gran pregunta es, ¿cuánto ofrezco? No sabes. Compara lo que hay en el mercado y compara también cuál es tu valor para que tú definas cuál es el costo de lo que vas a cobrar. Y acá hay preguntas que tienes que hacerte. ¿Cómo pagan actualmente? ¿Cuál es lo más común, lo más fácil? ¿Cómo integro este pago a su comportamiento habitual para que pueda fidelizarlo y la experiencia de compra sea más grata? Entonces, importantísimo saber cuánto es lo que voy a cobrar dependiendo del valor. Y este tema de bueno, bonito, barato, que son las 3B, que no necesariamente es así, porque lo bueno no necesariamente es barato, lo bueno cuesta. Entonces, no lo tengan en la mente, bueno, bonito, barato. Si ustedes ofrecen un servicio bueno, un servicio de calidad, que te da algo más, que superas las expectativas con este efecto wow que antes lo habíamos hablado, cobra un poquito más porque la gente lo que quiere es un servicio de calidad, quiere un servicio totalmente personalizado. Vayamos al sexto. El sexto es recursos claves. Y acá es una vez, ok, yo ya tengo una idea y hay que responder la pregunta, ¿qué necesito?
¿verdad? Entonces, ¿qué necesito? Necesito personas que tengan habilidades, personas, o yo misma que tengo habilidad, y acá voy a identificar para qué soy bueno. Bien, si yo sé que tengo algunas diferencias, algunos gaps que no domino, ok, dejémoslo a un lado y concentrémonos en lo que realmente dominamos. Veamos realmente para qué soy bueno. ¿Qué materiales voy a necesitar? Una laptop, una computadora, acceso a internet, ¿bien? Capital, porque de repente tengo que hacer la compra de algo, y también intangibles. ¿Qué cosas son los intangibles? De repente tengo que patentar una marca, tengo que irme de copy, tengo que generar una página web. Entonces, veamos realmente y definamos cuáles son aquellos recursos claves que yo necesito y cuáles son los más críticos también. Y cuidado con esto, no todos los recursos tienen que ser propios. Los recursos pueden ser terceros, alquilados o también propios, los que tienen ustedes en casa. Bien, el séptimo. ¿Cuál es el número 7? Las actividades clave. La actividad clave es responder a la pregunta, ok, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Cuál es el core del negocio? ¿Cuál es la columna vertebral? Dentro de un proceso de compra, hay diferentes, imagínense ustedes una empresa cuando ustedes entran a un edificio o una empresa, en general una empresa, puede ser virtual también, existe una persona que te atiende, que te recibe el correo, el chat, lo que fuera. Luego está el proceso de compra, la distribución, la postventa, lo mismo sucede. Entonces ustedes tienen que identificar cuáles son las actividades que ustedes van a tener en su negocio, para identificar cuáles son las claves y las críticas donde vas a generar valor y donde tú te vas a sentir cómodo. Acá, muy fácil. Zapatero a su zapato. Ustedes tienen que tener bien claro cuál es tu actividad y cuáles son aquellas que podría yo tercerizar o asociarme. Y para eso viene la octava. Entonces, la octava es saber cuáles son tus redes. ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas redes que necesitas? Pasemos a la octava, después de actividad, ahí está, las alianzas claves. Las alianzas claves es con quién necesito asociarme. ¿Quiénes van a ser mis proveedores claves? Porque a lo mejor yo no voy a producir esto. ¿Quiénes van a ser mis proveedores para yo poder salir al mercado? ¿Cuáles son mis socios estratégicos? A lo mejor me junto con otra empresa que ofrece algo adicional y puedo hacer un complemento. ¿Sí? Importantísimo acá el manejo de redes, el manejo de tus contactos. ¿Qué cosas es lo que yo necesito para seguir avanzando? ¿Sí? Entonces, acá es muy importante que empiecen a construir todo el tema de sus redes. Vayamos a la novena. La novena es estructura de costos. Una vez que tú tienes absolutamente todo definido, porque esto es como una lluvia de ideas, y lo que tienen que hacer es no hacerlo solos. Bien, ustedes tienen que estar, si van a hacer un emprendimiento familiar, pues participen a sus hijos, a su esposa, a la familia, a amistades, para que esta lluvia de ideas la puedan tangibilizar. Y una vez que tengas absolutamente todo lo que hemos conversado, empiezas a definir, ok, ¿cuánto es lo que tengo que gastar? ¿Tengo costos fijos, costos variables, costos directos o costos indirectos? Y por último, les quiero dejar algunas apps, algunas se pueden bajar para hacer el modelo Canva. Hacer un negocio no es solamente hacer un modelo Canva. Bien, hacer un negocio es visualizarlo, es confiar en ti, es además arriesgarse, no tener miedo a la incertidumbre, es tener mucha fe, mucha fe. Y claro, puedes estar pensando que esto quizás no va a resultar, pero confíen en sus habilidades. Y acuérdense mucho de esto. Cuando creen ustedes que todo está en contra, cuando parezca todo en contra, acuérdate que el avión despega contra el viento. Bien, mucha fe y mucha suerte en todo lo que vayan a hacer. Los dejo y paso con Mariela. Gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy día. Qué bueno saber que nos están acompañando de todo el país, de diferentes ciudades. Así que bueno, voy a tratar de aterrizar todas estas ideas que hemos visto, que es muchísima información. Lo bueno es que ustedes pueden repetir este webinar cuando gusten y poder ir anotando con más tranquilidad y revisando todos estos conceptos que les hemos tratado de dar ahora. Bueno, voy a hablarles de plan de negocio, que es una herramienta muy importante. Desde mi perspectiva como
consultora asociada en LHH-DBM, pero también como directora en la Asociación de Emprendedores, y desde mi misma experiencia personal he tenido la oportunidad de conversar con muchísimos emprendedores y veo muchas ideas, e inclusive muchas veces empiezan a trabajar la idea, lanzan al mercado y a veces no han aterrizado todas esas ideas en un plan que tenga un hilo conductual y que sea esta hoja de ruta que nos lleve a ver si realmente lo que estamos haciendo está realmente alcanzando las expectativas que tenemos. Además, es una herramienta sumamente fundamental para poder contestar todas aquellas preguntas que podamos tener de repente de potenciales inversionistas, el qué, por qué, dónde, cómo, cuándo. Algo que quería mencionar antes de pasar a la siguiente lámina es que una manera de diferenciarnos hoy en día también es que los negocios tengan no solo esta diferenciación por el lado de la rentabilidad financiera, sino que también puedan tener un impacto social y un impacto ambiental, que son tres variables que hoy en día son muy importantes. Entonces, asegurémonos que en nuestro plan de negocio podamos también pensar en todo esto para lanzarlo al mercado. Como vamos a ver ahora, podemos ver los componentes de un plan de negocio que no necesariamente tienen que hacerse de manera secuencial, sino que todos son bloques, que voy a describir cada uno de ellos, y todos son bloques que podemos ir trabajando. De hecho, muchos de ellos los hemos visto al momento de hacer la idea, los hemos visto al momento de hacer el modelo de negocios. Entonces voy a pasar a describir cada uno de ellos ahora. Empezando por el resumen ejecutivo, que describe brevemente de qué se trata tu negocio. Si yo le tengo que enviar un mensaje de repente a alguien con quien tengo que concertar una cita, de repente para un financiamiento de mi empresa, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo puedo describir brevemente todo lo que, de lo que está hecho mi negocio, qué problemas resuelve, qué objetivos estratégicos tengo y financieros, cómo voy a alcanzar esas metas? Y este documento probablemente sea lo que hagas al final de haber recorrido todos tus demás planes, pero lo vas a presentar al inicio. Entonces, esta es una herramienta muy importante que te puede asegurar hacer una buena comunicación. Luego tenemos lo que decía Edgar, un poco describía el tema de la competencia. Muchas veces hacemos negocios pensando en nuestras ideas propias, lo que hemos visto en nuestro contexto, y muchas veces les pregunto a los emprendedores, ¿y quién más, con quién compites? Y con quién compites a veces no es una respuesta que la tengan muy clara, ¿no? Y muchas veces ver a los competidores es una muy buena forma de entender qué problemas podemos resolver mejor que otros, ¿no? Y para eso tenemos que identificar cuál es el tamaño del segmento, qué quieren los clientes, poder hacer también un análisis FODA al final de todo este análisis de diferentes variables, utilizando muchas herramientas que hoy en día están disponibles gratuitamente, utilizando medios digitales, para saber qué quiere nuestro cliente y contra quién competimos, ¿no? Contra quién competimos por ese recurso que el cliente va a poner en nuestro negocio. Más adelante tenemos, obviamente, el plan de marketing, que es la parte estratégica de cómo vamos a hacer nuestro negocio, en el cual vamos a detallar en qué consiste nuestro producto o servicio, cuál es el precio, que es una variable sumamente importante. El precio no es solamente algo que determinemos haciendo un benchmarking y porque otro cuesta así, o simplemente pensando mi costo es este, le agrego este margen y este va a ser mi precio. Es una variable muy importante que comunica muchísimas cosas, que comunica el posicionamiento, que debe estar muy bien pensada, muy bien estudiada. La plaza o dónde vamos a estar, y hoy en día es clave estar digitalmente también en todos lados, y cómo vamos a promocionar, cuál va a ser la mezcla, cuál va a ser la inversión que yo voy a hacer para dar a conocer mi marca, que hoy en día se está usando muchísimo las redes sociales, pero no todas ellas tienen el mismo rendimiento que esperamos. Si seguimos en los componentes del plan, vamos a ver ahora un componente que es sumamente importante, quizás hacerlo de repente al comienzo, es detallar semana a semana todos los pasos que yo tengo que dar. Si yo planeo lanzar mi negocio de repente en diciembre de este año, ¿qué tengo que hacer hacia atrás? ¿Qué cosas tengo que haber cumplido? Y asegurarme que todas ellas están incluidas desde la idea, desde la constitución de la empresa, si tengo que registrar la marca
o la forma societaria, y no debería yo hacer ningún gasto antes de hacer todo este plan. Y muchas veces veo emprendedores que ya han gastado en hacer muchas cosas cuando todavía no tienen, por ejemplo, el registro del local donde van a hacer su negocio. Entonces, esta es una herramienta también sumamente importante que hay que hacerla muy detallada, semanalmente, hasta que podamos tener nuestro negocio en marcha. Tenemos entonces ahora el plan organizativo. Si yo voy a hacer un negocio, siempre cuando pensamos en nuestros negocios deberíamos pensar en el largo plazo, ¿no? ¿Cómo va a ser este negocio grande? ¿Qué necesito para que este negocio funcione? Y si este negocio va a ser un negocio que va a requerir de tener personal, ¿qué características tiene que tener este personal? Debería yo pensarlo antes, sino que ya estoy con el negocio en el mercado y recién tengo que salir a buscar a los empleados que van a atender al público o que son claves para el negocio, ¿no? Como estamos viendo hoy en día, por ejemplo, que están apareciendo requerimientos de tener personal de área médica, enfermeras, gente del tema de seguridad y salud ocupacional en los negocios que de repente no lo habíamos pensado en un inicio, ¿no? Entonces es importante también que lo consideremos cuando hacemos nuestro plan. Y también tenemos que considerar el tema de infraestructura y equipos, ¿no? He visto algunos casos, por ejemplo, una persona que había comprado una franquicia, pagó por la franquicia, alquiló el local y la máquina para que se había comprometido el franquiciador en entregarle, que venía de fuera, llegó 6 meses después, cuando él ya había pagado personal, alquileres, con lo cual el negocio no llegó a prosperar porque no había considerado esta parte importante dentro de su negocio. Igualmente la parte de todo lo que es los procesos. He visto ahora negocios que con la pandemia se han convertido o han tenido mucha demanda digital y de repente no han podido planear el abastecimiento, y lo hemos vivido todos cuando no nos llegan los pedidos que de repente hemos hecho a través del delivery. Eso es algo que también deberíamos considerarlo desde el inicio de nuestra planeación. Y más adelante también, quizás al final de hacer todo este análisis, tener un análisis ya no de producto o servicio, sino ya un análisis completo de todas las fortalezas y debilidades que tiene mi empresa, considerando la comparación con la competencia y las oportunidades y amenazas que el mercado me ofrece, de tal forma que yo pueda hacer estrategias que maximicen mis fortalezas y reduzcan mis debilidades para aprovechar al máximo esas oportunidades. Con esa herramienta yo voy a poder validar todo esto. Y por último y no menos importante, el plan financiero, donde vamos a poder identificar los costos, el estado de pérdidas y ganancias, las proyecciones, los escenarios, porque yo tengo que pensar, si yo voy a invertir 100 soles en esta empresa, tengo que comparar cómo me rendirían esos 100 soles puestos en alguna inversión de otro tipo, para poder calcular mi valor presente neto y definir si de repente voy a requerir de alguna fuente de financiamiento, que hoy en día tenemos muchísimas. A veces pensamos que no existen fuentes de financiamiento y la verdad que hay muchas. Y por último, quiero mencionar también la importancia de conocer del ecosistema emprendedor, ¿no? El Perú es un país emprendedor, así ha sido demostrado en el ranking global, y el 40% de la población peruana está dispuesta a iniciar un negocio en los próximos 3 años. Entonces es importante entender qué ofrece este ecosistema, ¿no? Que es todo aquello que puede facilitar el desarrollo del emprendimiento y que tiene diferentes componentes como las incubadoras, el sistema financiero, el gobierno, las iniciativas privadas, las instituciones interesadas o involucradas en el tema de emprendimiento, como por ejemplo la Asociación de Emprendedores, ASEP, donde yo soy directora y que está muy enfocada en hacer que los emprendimientos sean exitosos. También existen las redes de inversionistas, los inversionistas ángel, los venture capital, en fin, mientras más conozcamos de este entorno emprendedor, mayores posibilidades de éxito va a tener nuestro emprendimiento. Entonces eso era lo que les quería compartir ahora como conclusión. Muy importante tener este plan de negocios. ¿Por qué? Porque es nuestra hoja de ruta, nos va a decir si estamos yendo bien, nos va a permitir entender el mercado, nos va a preparar para competir. Este debe ser un documento vivo, que no hagamos una vez y lo volvamos a revisar
3 años después, cuando ya no existe el negocio, sino que es algo que mensualmente deberíamos revisar para ver si estamos llegando a lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Tiene que mostrar coherencia entre el propósito y lo que hago. Nos permite, como les digo, comunicar a posibles inversionistas, estudia esta viabilidad técnica y económica, nos pone una meta como equipo y nos ayuda a ver el futuro en el corto plazo. Recuerden que en épocas de crisis es donde mayores empresas se han creado. Así que aprovechemos, los dejo ahora para desearles que tengan mucho éxito, que se atrevan a soñar, y definitivamente no llega antes el que va más rápido, sino aquel que sabe dónde va. Muchos éxitos. Muchas gracias Mariela, muchas gracias Ana María, muchas gracias Edgar. La verdad es que han estado espectaculares. Gracias a todos, más de 2000 personas, ustedes conectados de todas partes del país. Nos llena de orgullo, nos llena de humildad también, de tratar de seguir esforzándonos cada día más para poder atender a todos. Estos talleres, estos webinars los quedan colgados en nuestras redes muy pronto. Compártanlos, véanlos otra vez, están ahí para ustedes. Los hemos hecho, lo seguiremos haciendo como una manera de colaborar con tantas personas que necesitan opciones ahora frente a esta crisis. Y nada, los dejo con mis agradecimientos, mis felicitaciones al equipo. Me da mucho orgullo ser parte de esta organización con gente tan comprometida, tan apasionada, tan talentosa y tan profesional. Y gracias y con ustedes hasta la próxima. Que tengan muy felices fiestas patrias. Chao.